Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21, correspondiente a este martes 17 de septiembre de 2024. Agradecemos a nuestros colegas de Telenoticias Megavisión por el importante segmento en lo cual nos ponen al día con la información nacional e internacional. Esta mañana, antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, voy a presentarles un breve resumen de lo que el día de ayer conversé precisamente con el periodista y escritor Walter Raudales sobre su visión y su participación dentro del contexto de la fecha conmemorativa de la independencia patria y particularmente participando de las marchas sociales en las que organizaciones de la sociedad civil tuvieron a ver consignar temas como por ejemplo el alto costo de la vida, el tema del plan control territorial y particularmente el régimen de excepción y el tema de las desapariciones, entre otras demandas reivindicativas que fueron planteadas. Todo eso en el contexto de la fecha conmemorativa del 15 de septiembre y que también estuvo paralelo a las actividades cívicas escolares que se dieron y en el contexto también del desfile militar que culminó precisamente con el anuncio del presidente de la República de varios aspectos importantes, entre ellos la presentación para el mes de septiembre de lo que significa el presupuesto general 2025 debidamente financiado, sin solicitar nueva deuda para cubrir lo que se conoce como el gasto público. Eso fue lo que abordamos el día de ayer. Lo pongo en contexto para que usted tenga ese breve resumen y luego entramos en detalle del tema que vamos a abordar este día con nuestros invitados. Cuéntame un poquito, vi una marcha, sí, desde luego demandando aspectos sobre la base económica, el alto costo, cuestionando el régimen de excepción, las desapariciones, incluso hasta el tema COSAVI. Sí, no, fue algo maravilloso porque los movimientos sociales que aglutinan a diversos sectores decidieron salir a expresar su descontento. Entonces cada sector, cada movimiento expresa pues su petición, ¿no? Su reivindicación. Entonces al principio teníamos una expectativa un poco baja por todo lo que ha pasado, toda lo que ha venido, la persecución, las capturas de algunos líderes sociales. Creíamos que el miedo iba, digamos, a permear, digamos, en contra de esta marcha, pero fue lo contrario. ¿Sí? Tuvimos una multitudinaria presencia. Retenes. Hubo retenes, pero además estaba el desfile, digamos, de las fiestas cívicas, pero aparte de eso, fue multitudinario en el sentido que, digamos, la gente expresó, digamos, su descontento. Y vamos a hablar de eso porque estamos muy contentos y creo que aquí hay un giro. Aquí hay un giro, Ernesto, en el movimiento social y la lucha social respecto a lo que está pasando. ¿Se podrá ver a El Salvador en una economía robusta, como un país verdaderamente independiente, no solo porque tiene paz, libertad y seguridad, sino porque será financieramente independiente y fiscalmente independiente, al referirse al presupuesto que él anunció, en la cual se iba a presentar sin emitir un solo centavo de deuda? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, todo ese escenario y todo ese episodio de la cadena nacional, o sea, hay que enmarcarlo en lo que sucedió ayer. O sea, no lo puedes ver fuera del contexto. Tanto la semiótica de la imagen, es decir, la lectura de lo que se ve, como el contenido de lo que se expresa. Hablemos del contenido, de lo que me has preguntado exactamente qué es el mensaje. Mira, decían en la época del papel que el papel aguanta con todo. Yo diría hoy, las redes aguantan con todo. Y tú puedes decir lo que quieras y prometer lo que quieras, pero los datos de la realidad son los que te desmienten. Y los datos de la realidad son los que aclaran el panorama.
Sí, yo te puedo decir, misa, te puedo decir que este es el país maravilloso del mundo, pero tú agarras los datos de la realidad. Te pongo un ejemplo hoy. Hoy aparece publicado en diferentes medios de comunicación que cayó la matrícula en la educación superior. Cayó las graduaciones en la educación superior. ¿Qué? O sea, hay un declive de país como economía. Pues entonces lo único que yo te puedo decir es que ese discurso hay que cotejarlo con los datos de la realidad. Hay una realidad distante, claro, un criterio entre lo que se palpa y lo que Ernesto, la canasta básica, la gente ya no puede comer. Hay datos de organizaciones independientes de Naciones Unidas que te dicen, información que te dice, mire, aquí la pobreza ha aumentado. Yo me hago la pregunta, ¿qué gobierno se siente orgulloso de que la pobreza aumente en su periodo, en su gestión? Yo creo que ninguno. O sea, el orgullo es disminuir la pobreza. Esa lectura de la imagen te deja demasiadas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas que podríamos hacer, o sea, claro, que te van a quedar por supuesto sin respuesta, pero ¿por qué le da más importancia a este presidente, a este gobierno, al militarismo y no a lo civil, y no a la sociedad? Es una pregunta que yo me estoy haciendo. ¿A qué te refieres al militarismo? Decir, en términos... ¿Viste esa imagen? Claro. O sea, está hablando y está, bueno, ustedes la acaban de poner, está hablando y están pues aquellos batallones, dicen que fueron 16,000. Bueno, acuérdate que él es el comandante, claro, él es el comandante general de las Fuerzas Armadas, pero es el presidente del país. Claro. Claro, entonces tiene que estar con su pueblo. Un presidente tiene que estar con su pueblo, no solo con sus militares. En términos, por eso tú me hacías la acotación. En términos semióticos te deja una lectura de que está más allá y no con lo que antes era un discurso con los estudiantes. Ese es el mensaje de Ernesto. Ese es el mensaje. Así lo califica. Claro, y le dice, cuando tú lees entre líneas, le dice, en el nuevo momento que viene ustedes son fundamentales. Así le dice. Busca las líneas del discurso. En el nuevo momento que viene ustedes son fundamentales en la tarea que vamos a realizar. Entonces, evidentemente, cuando tú sacas lecciones de una lectura de la imagen, estás diciendo, le apuesta al militarismo, ¿verdad? O sea, le apuesta a estar rodeado, no del pueblo. O sea, en otras palabras, era una oportunidad este 15 de septiembre para que el presidente se diera un baño de pueblo, un baño de gente, saludarlo. Y no, bueno, aparte de eso. Pero a mí me gustaría hablar, Ernesto, de lo contrario también, de esa otra marcha. Esa marcha de la gente, esa marcha que fuimos, la sociedad civil, los movimientos sociales, los movimientos populares, fue una expresión de que este país está partido en dos. Este país está dividido completamente. Entonces tú lo ves, ¿verdad? Los que aún creen, digamos, ¿verdad?, en toda la propuesta gubernamental. Bueno, gracias. Ahí teníamos precisamente ese resumen en la cual veíamos el otro extremo de la base de participación de un segmento poblacional que estuvo el día de ayer marchando con motivo del 15 de septiembre. Era parte de lo que teníamos. Bueno, está acá con nosotros en nuestros estudios el máster en economía empresarial, Rafael Lemus, economista. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, un gusto estar con ustedes, toda la orden. Bueno, yo creo que es importante esta mañana aprovechar para conocer cuál es precisamente la valoración que tú tienes, particularmente con este anuncio hecho precisamente por el presidente de la República el día domingo, que implica el hecho de que se haya anunciado un presupuesto general de la nación completamente financiado, sin recurrir a nueva deuda, y especialmente cuando se trata del gasto corriente. ¿Sí? ¿Cómo lo ven ustedes como economistas? A ver, lo primero es que es un anuncio que tiene su componente positivo, ¿verdad? Y es porque el país ha tenido una trayectoria de incremento de la deuda bastante fuerte. Entonces, que te digan en un anuncio, mira, vamos, por lo menos este presupuesto está financiado totalmente. ¿Eso qué significa? Que para aprobarse se tiene que hacer con mayoría simple. O sea, no va a requerir de nueva deuda para cerrar una brecha de financiamiento como suele ocurrir todos los años. Esto habría que también ponerle sus matices, ¿verdad? Porque, a ver, siempre va a llevar un déficit, siempre va a llevar financiamiento. Lo que pasa es que para aprobarlo, tú no vas a emitir nueva deuda. Esa es la diferencia. El presupuesto
básicamente tiene dos formas de aprobarse. Una es el presupuesto en sí, las asignaciones que corresponden a los ingresos, más el financiamiento que ya tienes aprobado de ejercicios anteriores y que estás ejecutando en obras, ¿verdad? Por decirte algo, el viaducto de los Chorros es una obra que quizás va a tomar 2, 3 años de ejecución. Entonces el año 23 lleva un componente, el año 24 otra parte, el año 25 otra parte. Entonces el próximo año va a llevar el monto que sea, va a 40, 50 para millones. Ese ejercicio para ese fiscal. tramo. Para ese ejercicio tramo. fiscal, entonces lleva deuda. Sí, lleva deuda, pero es el arrastre de los proyectos de inversión que ya están aprobados y que están en ejecución. Lo menciono para aclarar porque cuando se dice está totalmente financiado y no va a haber nueva deuda, es cierto, pero hay que aclarar que sí lleva deuda. Porque muchos en ese contexto, y voy a correr en el tiempo, de alguna manera se dicen, bueno, ¿qué tan factible es esto? Si se hizo hoy, ¿por qué gobiernos anteriores no lo han hecho? Vaya, para que le pongamos números, el presupuesto de este año 24 se aprobó el año pasado, ¿verdad? Y entonces ahí llevaba brecha como 310, 300 millones de dólares. Esa cantidad es pequeña. ¿Para qué? Para un presupuesto de 9.000 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, ¿qué se requería para aprobar el presupuesto? Primero aprobar la deuda de los 300 millones de dólares, que eso ya requiere mayoría calificada, y después pasas a aprobar el presupuesto. Hoy, ¿cómo va a ser? Va a ser más o menos en los mismos números, ¿verdad? Porque no se está hablando de hacer un gran ajuste en el gasto y probablemente el crecimiento de los ingresos te va a permitir cubrir esos 300 millones de dólares que tenías previsto este año con deuda. Ahora, Neto, yo quisiera como aclarar también otras cosas. Cuando se dice que está totalmente financiado, hay que aclarar un par de cosas. Entre otras, es que el presupuesto tiene dos datos que están omitidos por la construcción, por las leyes y por la reforma de pensiones. Uno de esos es que te debes de recordar que hay un bono que el gobierno decidió no pagar, que cometió un impago en el año 23 y que dijo no vamos a pagar capital e intereses por 4 años, año 23, 24, 25 y 26. Quiere decir que en esos presupuestos no se pone ese gasto, se deja de pagar. Más o menos, ¿cuánto es eso? Son más de 500 millones de dólares que no están en el presupuesto, porque hay una decisión de la reforma de pensiones de ese bono reestructurarlo a 50 años y los primeros 4 años no pagar. Okay, entonces te quitaste esos más de 500 millones de dólares. Y la segunda, que es parte de esa reforma de pensiones, hay otro gasto que el gobierno ya no lo financia, sino que ha dejado como un mecanismo de financiamiento directo. De las cotizaciones de los trabajadores actuales se pagan las pensiones del pasado, las del ICE y el INPEP. Eso en los últimos, que son los nuevos títulos COP, eso más o menos ¿cuánto se emite por año? Un poquitito más de 1.000 millones de dólares. Pero si esto no está dentro de ese paquete, ¿qué pasa? Sí, pregunta del millón. Si esas dos cuentas no fueran parte de esa reforma en esa manera que se diseñó, tendrías que meterlo al presupuesto y financiarlo, que son más de 1.500 millones de dólares. ¿Qué significa eso? ¿Que siempre se va a tener que recurrir? Sí, pero digamos que ya no son parte del presupuesto, porque hay uno que has decidido no pagar y el otro le has creado el mecanismo de financiamiento directo. Resumes muy bien al inicio que la noticia es muy positiva, ¿no? Sí, porque estás diciendo ya no voy a necesitar más deuda solo para cerrar el hoyo del presupuesto. Concurre una pregunta que la voy a dejar para irnos a una pausa, me dicen por acá, que tiene que ver precisamente con la pregunta que muchos se hacen. ¿Bajo qué mirada hacia ese horizonte positivo, como muchos lo ven, el sentido mismo que es histórico presentar de alguna manera un presupuesto de esta naturaleza? El hecho de que bajo qué, digamos, medidas se ha logrado establecer ese presupuesto. ¿Han habido ahorro? ¿Es el resultado de esa política de control de la evasión, de la elusión? ¿Ha sido producto de, llamémosle, del efecto de transparencia, el buen manejo de finanzas, el combate a la corrupción?
¿Qué piensas tú al respecto? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. De acuerdo. Es una pausa, 7:15 minutos. Gracias por estar con nosotros. Interesante a esta hora de la mañana y sobre todo porque es buena hora para una taza de café y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto. Así es que desde ya los invitamos a ustedes a probar y continuar con nuestra sintonía y un buen café, café rico. Rafael Lemus con nosotros, economista. Rafael, había dejado planteada esta pregunta, ¿no? Este anuncio es producto de ahorros, de políticas continuas, como me decía ayer en otra entrevista a un invitado, ¿o es simplemente parte de esos nuevos ingresos tributarios que hemos tenido? No, habría que aclarar que los ingresos tributarios del gobierno todos los años han estado creciendo fuerte. Incluso muchos años se han superado las metas que el mismo ministerio o gobierno se había planteado. En ese sentido, no es de sorprender de que el próximo año se esté estimando, por ejemplo, un crecimiento entre 300 y 400 millones de dólares que se ha estado logrando por año. Para que tengan una idea, el presupuesto del año 19 era de menos de 6.000 millones de dólares. Ya el del año 24 pasó los 9.000 millones de dólares. O sea, eso te tiene que dar una idea de que si en un quinquenio tú subes 3.000 millones de dólares el presupuesto, es que está creciendo los ingresos y también la deuda, ¿verdad? Que ambas cosas han ocurrido. Ahora, el financiamiento que está completo es porque ya no necesitas, que por cierto la brecha de los últimos años andaba bajando, ¿va? 600 millones, 400, el último fue casi 300 millones de dólares la brecha. Un crecimiento de ingresos de 300 fácilmente lo lográs en la dinámica que ha estado creciendo los ingresos del gobierno. Ahora, hay que indicar una cosa más, Neto. Una cosa es que tú provees un presupuesto de 9.000 millones de dólares, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el presupuesto en estos ejercicios, en los últimos, es un punto de partida. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es un horizonte que te fije una regla de gasto, no te pone límites a la deuda, o sea, no hay ley de responsabilidad fiscal. ¿Y qué es lo que ocurre en el camino? Que el presupuesto se modifica de manera significativa. Muestra de ello, este año se ha modificado en más de 1.694 millones de dólares. El siguiente, por favor, Boris. Ahí se va a ver claramente el siguiente cuadro. Vaya, este que está aquí, este lo que te dice es el presupuesto de este año 24, ¿cómo llevaba? Llevaba una brecha, abajo está de 330 millones de dólares. ¿Verdad? Que es pequeño, ¿para qué? Para un presupuesto de 9.000, pero el siguiente te da una ilustración de los presupuestos por año, cuánto se aprueba, cuánto se modifica, y ahí el siguiente, que ya lo van a hacer. Bueno, el siguiente, por ejemplo, el año 24 a septiembre, a la primera semana de septiembre ya llevaba modificaciones 1.694 de aumento. Pero esa es la naturaleza, sí, ahí está, pero esa es la naturaleza misma con que siempre se ha tratado los presupuestos. Siempre reciben modificaciones, ¿o me equivoco? No, digamos que tú puedes modificar el presupuesto, eso digamos es normal, pero que tú lo modifiques 1.700 millones en un año. El año de la pandemia, yo te digo, está bien. ¿Por qué? Porque es algo anormal, atípico. Pero el siguiente año, 1.800, 2.000, el año 22, 1.000... No es normal entonces. Casi 1.700 a septiembre en el año 24. ¿Qué es eso? Que aquí no hay disciplina. Que aquí el presupuesto es cualquier cosa si lo modificas en esas cantidades. Mire el número de modificaciones, 77 modificaciones. O sea, cuestiones que 64, no hay disciplina en esa parte. 69 modificaciones, ya vamos por 40 este año. ¿Qué es eso? Que el presupuesto es cualquier cosa si todos los meses lo modificas. ¿Y no debe de ser así? No, porque tú planificas, el presupuesto tiene que ser un ejercicio. Tú te pones un límite de gasto, ese es el presupuesto. Pones límites de gasto y de deuda. Pero si estás haciendo eso, ¿qué significa? Que aquí no hay disciplina fiscal. Voy a correr en el tiempo porque obviamente apremia. Veamos un poco. Muchos piensan que este anuncio puede venir acompañado de ciertos ajustes fiscales
nuevos impuestos, aunque eso no lo dijo, quiero aclarar. No lo ha dicho el presidente. No lo ha dicho el presidente, lo quiero aclarar, pero no muchos creen que, bueno, ¿y cómo vamos a tener toda esta solvencia para poderlo hacer? No, es que ese es el problema del país, que tiene un problema fiscal. Tiene las deudas en trayectoria insostenible. ¿Qué significa eso? Que si tú no haces cambios, vas a enfrentar problemas de pago de deuda. Por ejemplo, ¿cambios de qué? Recorte de gastos. Que por cierto, el gasto de los que más ha crecido en este quinquenio del presidente Bukele son las remuneraciones. Ha crecido más de 1.100 millones de dólares el gasto de remuneraciones, y en plazas ha aumentado más de 23.000 plazas. Estoy hablando del sector público no financiero, ¿ok? Entonces, este gobierno se puede poner cualquier medalla, pero la que no tiene, ni por error, es disciplina fiscal. Otra pregunta clave es que esto se da en un contexto casi de negociación muy avanzada con organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional. ¿Es esto una buena carta para llegar a una mesa a negociar? Este anuncio de decir, vamos con un presupuesto financiado históricamente. Vaya, Neto, es que el presidente lo dijo. Ahora incluso él hacía mención, se podrá vivir, dice, los salvadoreños se podrá ver en una economía robusta y en un país verdaderamente independiente, decía. No solo porque tiene paz, libertad y seguridad, sino porque será financieramente y fiscalmente independiente. Es decir, nosotros podemos solos. Sí, mira, yo comprendo el mensaje, ¿verdad? y las líneas que él quiere enviar. Está bien, es correcto. El tema es que esto tú lo tienes que hacer en la gestión. ¿A qué me refiero? La disciplina de gasto la tenés que hacer en la gestión. O sea, no es un tema de anuncios. Vaya, vámonos a casos concretos. Milei tenía una idea clara. Él identificó que el problema de Argentina era un problema fiscal, de expansión de gasto con deuda y emisión monetaria. ¿Qué hizo desde el primer mes? Llevar eso a superávit, déficit cero. Eso acá no lo ves. No lo ves, pero ni por error. ¿Qué es lo que ves acá? Expansión de gasto con expansión de deuda. ¿Eso a qué te lleva? A un desorden fiscal y a un problema de deuda como el que tenemos. Ok, tengo una pregunta por ahí, me decía producción, lista. Veamos si está relacionada precisamente con el tema que tú mencionabas, ¿no? Que es el tema de pensiones. Veamos, dice, buenos días, ¿hasta cuándo seguirán sufriendo las pensiones por financiar al gobierno? Dice, ¿quién lo puede detener? No, lo que pasa es que en este momento hay que entender algo. Los institutos del IS e INPEP, que es una carga fuerte de pensiones, solo ahí tenés más de 500 millones de dólares de gasto de pensiones, ya sin ahorro y sin fuente de financiamiento. Esos son institutos de pensiones públicos, que el responsable de pago eso es el gobierno. Del nuevo sistema, el pago de la pensión mínima, eso es cuenta del gobierno. Cuando a alguien se le agota el saldo, esa es responsabilidad del gobierno. Entonces lo que te estoy tratando de decir es que el tema de pensiones es un tema de dinámica en el tiempo, que los gastos van subiendo, pero no tiene fuente de financiamiento propia. Entonces tienes un hoyo. ¿Cómo lo estás cerrando? Hoy lo que estás haciendo es agarrando el ahorro de los actuales cotizantes para cerrarlo. Esa es la reforma que han hecho, dejar directo ese mecanismo de financiamiento sin límite. ¿Cuál va a ser el límite? Cuando ya los ingresos no puedan pagar eso. ¿Ok? Ok. Tengo otra pregunta. ¿Qué impacto puede tener esta propuesta, Rafael, en la confianza de los inversionistas internacionales y sobre todo también las calificadoras de riesgo? Yo creo que sí hay un mensaje, y dice, miren, ya no vamos a tomar deuda para financiar gasto corriente. Eso es bueno. Eso es bueno, ¿verdad? Pero otra vez, las calificadoras y toda la gente que analiza el país sabe todo esto, sabe de las modificaciones, saben de los cambios que en la asamblea se aprueba sin trámite en una noche. Vaya, en abril decidieron emitir 1.000 millones de dólares más. ¿Eso estaba en el presupuesto? No, lo colocaron a una tasa altísima, la tasa de interés más alta de toda la historia del país. Ese tipo de cosas es lo que las calificadoras aprecian, de que tú no tenés aquí un marco de disciplina fiscal, no tenés reglas de transparencia, no tenés reglas de desempeño de gasto, límites de deuda. Eso lo que te hace es
que sea impredecible. Vea, de repente aprueban 300 millones, de repente 200 millones. ¿Estaba en el presupuesto? No. Ok, vamos a ver, tengo otra pregunta, me dice producción. Dice, Ernesto, ¿se puede hablar de independencia si la política monetaria está supeditada a la Fed? La Fed es en Estados Unidos, ¿no? El ente encargado. No, lo que pasa es que nosotros tenemos una economía dolarizada, entonces nuestra política gira en torno al dólar monetaria. Y lo que le pasa a la tasa de interés y las políticas de Estados Unidos nos afectan, porque es nuestra moneda. Si ellos deciden, por ejemplo, comenzar, que es lo que se espera, comenzar a reducir la tasa de interés de la Reserva Federal, nos va a bajar el costo del dinero localmente. Ok, dos preguntas ya para ir concluyendo lastimosamente en el tiempo y tuvimos el atraso sin duda alguna por el tema de tráfico, ¿no? Así brevemente, ¿tú crees que podrían verse afectadas algunos rubros importantes con este anuncio? Hablo de recortes en partidas que iban para salud, educación. No necesariamente. No necesariamente, y no creo que estén pensando eso. ¿Cómo afectaría todo esto el tema de compromisos previos de deuda, por ejemplo? Es otra pregunta que yo me hago. No, digamos que eso está en el presupuesto, son contratos, eso se cumple. O sea, si va en Hacienda, siempre hay como prioridades. Y una cosa que se paga rigurosamente, o sea, de manera bien disciplinada, son los compromisos de deuda. ¿Podemos tener una conclusión, una síntesis de conclusión de lo que hemos hablado? Tú decías que era positivo esto, ¿no? Vaya, tiene su parte positiva, que es ya no emitir más deuda para gasto corriente, lo cual es correcto, pero no es suficiente para el problema que tiene el país. Lo que deberíamos de hacer es ir más allá, entrarle al tema del ajuste, que eso es recorte de gastos y aumento de ingresos. Este gobierno no lo ha querido hacer porque ha seguido una ruta diferente, que es aumentar el gasto con deuda. Eso se debería de frenar al menos. Y decías también de que este anuncio va, sin duda alguna, respaldado por nuevos ingresos, que se ha visto de manera muy positiva, ¿no? La única manera que tú hagas eso es con la nueva recaudación que sustituya a esa emisión de deuda. Ok, interesante. Me quedo todavía con las ganas de seguir haciendo el análisis pertinente, porque no hemos hablado también de cómo esto ha disparado el tema. Ayer se hizo ese anuncio, Bloomberg, sobre todo porque ha generado muy buenas expectativas en cuanto al tema del mercado bursátil, este anuncio. Yo creo que será importante también abordarlo y resaltarlo en el contexto de cómo se da el anuncio, pero será más adelante. Gracias. No, a ti. Gracias, te agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca del trabajo que se está llevando a cabo por parte del gobierno para poder seguir previniendo la violencia y el trabajo en las comunidades. Así es que quédese con nosotros. Continuamos con más a esta hora de la mañana. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Sin duda, como siempre, ofertándoles a ustedes temas importantes de país. Vamos a dedicar estos próximos 30 minutos para hacer un análisis y un balance acerca del trabajo funcional y operativo que está llevando a cabo el gobierno para la prevención precisamente de la violencia en las comunidades y así como también de otros proyectos importantes. Para ello me acompaña el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, a quien doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, Carlos. No, gracias por la invitación y aquí estamos a la orden para hablar sobre estos temas que son de verdad fundamentales e importantes para nuestro país, sobre todo por la coyuntura de seguridad que vivimos. Hemos logrado, digamos, estandarizar o controlar toda esta situación que sin duda alguna 7 años atrás era bastante compleja en las comunidades. Obviamente, como país venimos de sufrir décadas de abandono, exclusión, y cuando te hablo de abandono y exclusión me refiero a las zonas donde nosotros trabajamos, que son comunidades, barrios que han sido totalmente olvidados por mucho tiempo. Entonces, obviamente, no podés de la noche a la mañana asegurar que todo ya se hizo, sino que más bien aquí entran los procesos que nosotros dirigimos, que es el tema de la prevención de la violencia, que es el trabajo con las generaciones que vienen, porque obviamente si tú analizas, hay una generación que andan
más o menos por mi edad, Sí. que es la generación que lastimosamente se perdió por el tema de pandillas y que obviamente era el reflejo de la migración, Sí. que era el reflejo de la pobreza, que era el reflejo del intento de construcción de un país y también el reflejo pues de las malas decisiones que los políticos de turno iban tomando. Entonces hoy te puedo decir que quizás en su totalidad hay una respuesta, pero hay un pequeño como remanente que hay que intentar. No, la policía desde el trabajo que hace junto con el régimen de excepción, el plan control territorial, extraer totalmente, y a nosotros que nos toca trabajar con estas generaciones que vienen y que van a comenzar a tomar decisiones de cómo quieren vivir en sus barrios, en sus comunidades. Y bueno, por ahí el trabajo que nosotros hacemos, Ernesto. Ok, es interesante ese punto. Voy a retomarte la palabra cuando tú dices de esos remanentes, porque me llamó mucho la atención y me obliga a preguntarte esta situación que pasó con unos muchachos de alumnos del Instituto Inframen, ¿no? Que comenzaron junto con otro del Instituto Técnico Industrial, si no me equivoco, a lanzarse piedras, ¿no? Y esto de alguna manera causó sorpresa e impresión y recordar aquellos tiempos cuando así surgieron estos grupos, como tú bien lo situabas, ¿no? Sí, de remanentes. En definitiva, fíjate que haciendo algún análisis, no quiero darme la de erudito y de que lo sé todo, pero obviamente hay un recorrido tanto técnico como práctico que nosotros hemos hecho como dirección, y hay algunas investigaciones aún antropológicas de nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, a donde ves que el ADN de la violencia ha estado muy marcado en nuestro pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de que esa canalización que a veces los chicos hacen con malas decisiones, pues estos enfrentamientos estudiantiles que no deberían darse, que esa energía la puedan canalizar positivamente, porque obviamente el salvadoreño es un pueblo que trabaja, es un pueblo que lucha, es un pueblo que da lo mejor, pero es un pueblo que está muy lleno de energía, y esa energía que obviamente por el encierro que vivimos en nuestras comunidades, por la falta de libertad, etcétera, se busca canalizar de alguna u otra manera, y los chicos, yo siento que es importante poder guiarlos a esto que nosotros hacemos, que es canalizar la energía de forma positiva. Y sí, un poco lo veo por ahí. Siento que el ADN ¿Te del sorprendió salvadoreño mucho este tema del INTI y también del Inframen cuando se conoció la noticia? Honestamente sí, porque, a ver, tú lo mencionabas, el nacimiento de las pandillas en cierta manera se dio por ahí porque por los 90, obviamente los grupos pandilleriles utilizaban a estos chicos como a quienes reclutaban pues para ser miembros, y por ahí el tema de la violencia que estaba marcada. La rivalidad, territorio, colegios. Justamente. Tú decías, energía de juventud, ADN violento que traemos de alguna manera en términos históricos, ¿o es un problema de padres, de familia, o es producto de una política pública todavía deficiente para atacar esa raíz? Fíjate que no creo que haya una política pública deficiente, porque las políticas públicas que el presidente Bukele está marcando el rumbo en cuanto al trabajo con la juventud es muy fuerte, es voraz, y no me refiero a aquella política represiva, sino más bien la política preventiva. Hay una inversión que se está haciendo que es muy grande. Te puedo hablar, por ejemplo, de los centros urbanos de bienestar y oportunidades. Pero fíjate que regresando al tema, y como para un poco no perder el hilo de este tema del ADN, nosotros estamos llevando a cabo, creo que es el primer proyecto que va a existir en este país sobre turismo de barrio, sobre turismo comunitario. Sí, cuéntame. Bajo lo que hemos estado haciendo como turismo comunitario, nosotros hemos decidido aterrizar este programa, este proyecto, en la colonia Jardín, la colonia Polanco y el reparto Santa Lucía de mexicanos. Cualquiera puede identificar esas zonas cuando uno le dice: hace 14 años en el sitio incendiaron un autobús con personas dentro, y fue una noticia muy grave que le dio la vuelta al mundo. Que obviamente era el reflejo de lo que en este país estaba pasando. Entonces nosotros hemos preparado chicos que van a ser guías turísticos, y a través del arte urbano, el graffiti específicamente, estamos montando un tour para poder explicarle a la gente todos los acontecimientos históricos que en el sitio se han dado, porque no es solo esto. Hubieron en algún momento éxodos que llegaban las pandillas a decirles a los mesones enteros, donde vivían muchísimos
muchísimas familias tienen 12 horas para abandonar este lugar, y también noticias que eran muy marcadas en nuestro país. El asesinato, por ejemplo, de un muy buen amigo que yo conocí de infancia, Eduard Miranda, que era el hijo del excomisionado de la Policía Nacional Civil, Godofredo Miranda. Entonces, hay muchos acontecimientos, pero cuando antropológicamente también ves qué era lo que sucedía en Mexicanos, y por qué nos llamamos mexicanos, por qué el municipio se llama así, te das cuenta que fue también porque había una comunidad de mayas pipiles que eran muy guerreros viviendo en el lugar. Y entre todos los hechos que tú lees de cuando fue el periodo colonial, la conquista, que los españoles vinieron, ellos perdieron muy pocas batallas a lo largo de Mesoamérica, y una de las batallas que perdieron la perdieron ahí, justamente porque los mayas pipiles estaban en un sitio donde había muchos jaguares y tenían que graduarse. Entonces, y no es solo historia que yo les cuento, está escrita por investigadores, es antropología. Y te das cuenta que hay un ADN bien marcado. A ver, cuéntame un poquito más en poder descifrar ese tema del turismo comunitario, ¿sí? Sí, lo que queremos es que la gente, tanto local como la extranjera que está viniendo a nuestro país, pueda tener la experiencia de visitar los barrios que antes no podían visitar, barrios que antes eran intransitables y que obviamente por las políticas de seguridad del presidente Bukele tú puedes ir y a cualquier hora de la noche, y queremos en conjunto con otras instituciones del Estado, obviamente liderado por la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social, también acompañados por el Ministerio de Turismo, por Corsatur, por Conamipe, que nos está ayudando para que aquellas pequeñas tiendas de barrio donde vas a comprar el churrito, la soda, pueda trascender y pueda ofrecerte otra gama de productos y de gastronomía, y que también en la noche pueda haber alguna experiencia cultural a donde tú puedas ir, visitar, y también a través de los murales poder contarte la historia del sitio. Es una experiencia que estamos a punto, un par de meses, porque hay que hacerlo bien, hay que darle tiempo a la gente, que estamos por lanzarlo, y va a ser otra gama de oportunidades para que nuestros turistas visiten, aparte de Surf City, montañas, volcanes, vas a tener también turismo de barrio. ¿Qué papel juegan los líderes comunitarios y figuras locales en la implementación de este tipo de programas, cubos? Bueno, tenemos un plan del control territorial en fases que ya bastante avanzada, tenemos un régimen de excepción. ¿Todo esto ha sido un factor facilitador de todo esto, Carlos? Bueno, en definitiva, porque, a ver, antes era muy complejo ir a los barrios y territorios. Aún para los líderes comunitarios que vivían en el lugar, era muy difícil, porque obviamente ellos no podían tomar decisión en pro de su comunidad sin antes consultar con los grupos que estaban al margen de la ley, las pandillas en ese momento. Entonces, ¿qué sucedía con todo esto? No podías de verdad impulsar programas que de verdad fueran a beneficiar a la gente en su totalidad, sino que tenías que pensar en la minoría que era la pandilla, porque si no tomabas decisión por ellos, a nuestros pobres líderes comunitarios los iban a asesinar. Entonces, creo que bajo esa ruta, hoy que nuestro país es distinto, que obviamente el presidente hizo un hito histórico, un hecho que queda marcado para siempre en la historia de este país, que es resolver un fenómeno que no tenía pues respuesta, que creo que otros gobiernos intentaron hacer algo y nunca lograron encontrar la forma. Este gobierno, liderado por el presidente Bukele, obviamente apoyado por la Asamblea Legislativa, bajo la decisión de implementar el régimen de excepción, ha dado una respuesta, y no es una respuesta simple, sino que es una respuesta muy fuerte, pero también una respuesta de calidad para nuestras comunidades, porque hoy, bueno, al menos te lo puedo decir, para nuestra dirección, los líderes comunitarios son fundamentales. Nosotros no podemos trabajar en los barrios, sobre todo cuando te hablo de juventudes, sin un líder comunitario juvenil, sin aprovechar esa energía, sin canalizar esa energía de forma positiva para los cambios que se hacen en las comunidades. No hay otra manera, no hay otra ruta. Y si alguien te dice que existe otra manera, te está mintiendo, porque nuestras comunidades lo que necesitan es que escuches a sus líderes. Simple. Interesante. Mira, la institución que tú presides, Tejido Social, ¿trabaja solo en programas de prevención de la violencia o también busca el tema de la reinserción de ese capital, como tú bien decías, de jóvenes que tienen una energía muy
evidente para poder desarrollarla. Voy a hacer un poco Excelente. la pausa y regreso contigo para que hablemos de este y otros puntos elementales que tenemos esta mañana para conocer del trabajo que se está haciendo en esta materia. Pausa y volvemos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Te había dejado plantear una pregunta, pero me dicen también acá del público que ya tenemos preguntas. Vamos a presentársela. Veamos la primera pregunta. Dice, buenos días. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace usted y Alejandro Guzmán? ¿No es un doble esfuerzo? Y gasto. Y gasto, quizás dice. ¿Sí? Al final creo que la palabra sería inversión, porque cuando se invierte, se destina recursos para las personas y sobre todo para un pueblo como el nuestro y barrios como los nuestros es inversión. Yo creería que la diferencia es bien simple, marcar como la diferencia. Alejandro Guzmán se dedica a ver temas de formación vocacional, digamos, a tratar de erradicar la pobreza, pero en un marco de todos los elementos de una comunidad, de una sociedad, digamos, y la Dirección de Tejido Social tiene como su target principal la juventud. Entonces desde ahí creo que está muy marcada la línea. De hecho nosotros apoyamos mucho los procesos que está llevando a cabo Alejandro. Le conozco desde hace muchísimo tiempo y obviamente sé que es un tipazo y por ende pues él sabe que con nuestra dirección es una dirección hermana y trabajamos de esa forma. Nosotros también le ayudamos con procesos que ya están elaborados, pues porque no hay que andar inventando la rueda. Pero ambos tienen metas y misiones bien definidas. Sí, lo que te digo, él trabaja... No hay ese doble esfuerzo. Una línea paralela para erradicar la pobreza de los diferentes actores de la comunidad y nosotros tenemos una línea muy marcada enfocándonos, o sea, trabajamos con diferentes actores de la comunidad. Esa política de la integración que promueve mucho, ¿también encaja dentro de esa misma visión que tienes tú? Sí, totalmente. O sea, está muy marcada y de hecho nosotros utilizamos muchos elementos de la filosofía. Al final yo creo que es una ley, ¿no? Sí, es una ley, pero también es mucho la filosofía de trabajo que ha traído Alejandro durante muchísimos años en comunidades como La Campanera, por ejemplo. Sí. Y nosotros hemos tomado muchísimos elementos, al igual que él ha tomado muchos elementos de lo que nosotros hemos estado haciendo en la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social durante ya un montón de años. Veamos la siguiente pregunta, dice así. Buenos días, dice Ernesto, saludos. ¿Cuánto es el presupuesto que maneja su institución? ¿A lo largo de su trabajo en la institución se le ha aumentado? Pregunta. A ver, nosotros tenemos un presupuesto que tiene mucho que ver con, bueno, lo operativo, los salarios, el día a día que se va haciendo, pero también hay un presupuesto que está asignado para el trabajo que se hace de los centros urbanos de bienestar y oportunidades. Ahí entra, por ejemplo, los gastos operativos durante un mes, obviamente hay que pagarles energía eléctrica, agua, internet, si se dañó algo hay que repararlo, y también los salarios de los chicos, que en este caso es que se contrata un coordinador que es un líder o una líder comunitaria. En su gran mayoría los cubos están liderados por mujeres, y el tema de las pasantías, que se ofrecen 16 pasantías a la comunidad para que puedan trabajar en el cubo desarrollando actividades para su misma comunidad. Entonces son presupuestos que ya están definidos y asignados, y conforme, por ejemplo, ahorita que vienen 10 cubos nuevos, va a haber que aumentar el presupuesto para la atención que se van a hacer en estos cubos. Sí, vienen 10 nuevos cubos. ¿Son fondos con fondos internacionales? Con fondos BESIE, que de hecho lo hemos hablado. Entiendo que Arabia Saudita también le está dando apoyo, ¿no? Ah, sí, Arabia Saudita nos dio un fondo, ¿sí?, que lo hemos utilizado, uno para hacer los cubos Smart, son cubos inteligentes, obviamente porque queremos que los niños, lo que hablábamos de canalizar las energías, y aquí es muy interesante, queremos que los niños tengan todo el contacto y el acceso a un nuevo mundo, y un nuevo mundo lo encontrás a través de la tecnología. Entonces, haciendo los cubos Smart, inteligentes, le damos la posibilidad que los niños puedan
ir y enfrentarse a un edificio de gobierno, digamos, que es inteligente y que puede manejarlo por comandos de voz. Les damos esa experiencia para que luego ellos puedan incentivar a sus padres a que en su casa puedan tener también elementos inteligentes de tecnología. Y luego, parte de ese presupuesto que nos dio Arabia, lo hemos enfocado en tener nuestra primera escuela de DJs. Hay muchos DJs, unos que se enfocan a géneros urbanos, otros que lo hacen por profesión y por trabajo. Creo que sabes que hay una demanda muy fuerte en restaurantes y un montón de sitios aquí en nuestro país. Entonces, a través de tener una escuela de DJs gratuita, a donde los chicos de la comunidad puedan llegar a dejarnos su energía en ese espacio, creo que le damos también otra posibilidad, otras herramientas a la comunidad. Vamos a ver, tenemos otra pregunta, vamos a presentarla. Bueno, ya va a estar lista, me dicen. A ver, cuéntame también este anuncio importante que hizo el presidente relacionado con el skateboarding internacional, ¿no? Bueno, sí. creo que hay que comenzar por la visita que hizo Danny Way. Ok. ¿Quién es? Les cuento quién es Danny Way. Danny Way es una leyenda del skateboarding. Él hizo los zapatos, los DC Shoes. Sí. Él fue el creador de los DC Shoes. Vendió la compañía hace un par de años en $700 millones. Es un tipo que hoy se ha convertido en filántropo. El primer ser humano en saltar la muralla china con una tabla de skateboarding. Ganador de medallas olímpicas, de los X Games. Es un tipo ya mayor, tiene 50 años, okay. Danny, pero muy famoso a nivel mundial. Y es un tipo que lo primero que nos dijo fue que si el país no hubiese cambiado en cuanto al tema de seguridad, él no hubiese venido, porque lo único que había escuchado El Salvador era sobre violencia. Hoy se lleva una imagen de este país totalmente distinta a la que él ha escuchado, y en una reunión que sostuvimos con el señor presidente, ambos acordaron que vamos a tener en El Salvador, específicamente en el a donde era el Zoológico Nacional, un skatepark de clase mundial. O sea, cuando te habla de un skatepark de clase mundial, es un skatepark que no solo va a tener como las características, sino que la idea de Danny Way es traer una parada mundial de skateboarding. ¿Qué hacen las paradas mundiales de skateboarding? Te dan la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos, que hemos visto que se ha puesto muy de lleno, y quizás países únicamente como Brasil han logrado ganar medallas, y luego los países asiáticos y Estados Unidos siempre se meten a la competencia de poder ganar medallas. La idea con Danny es que de Centroamérica y específicamente de El Salvador puedan salir talentos que puedan llegar a dar la sorpresa y puedan traernos medalla para este sitio. Pero obviamente, para poder ir a competir, ganar una medalla, etcétera, necesitas infraestructura. Y por eso el anuncio que hizo el señor presidente hace un par de días de que vamos a tener en El Salvador un skatepark de clase mundial. Qué interesante. Cuéntame un poco, ¿tú crees que cuál podría ser el mayor desafío de lo que viene ahora por delante, ¿no?, para este otro nuevo quinquenio, donde el presidente traza un eje para recuperar la economía, plantea alternativas que tienen que ver precisamente con una apuesta que hemos venido viendo en materia de turismo, etcétera, etcétera. Pero también hay un gran desafío para poder fortalecer esa base, como tú bien lo decías en tu primera intervención, esa base social, que es la que le dará el nuevo rostro al país, ¿no? Ya no violento. Sí, fíjate que yo creo que el desafío para nosotros es entender los intereses de las juventudes, porque obviamente con el paso de los años los intereses van cambiando. A ti quizás te gustaba Creedence, por ejemplo. Mi época es más de Korn, Limp Bizkit. Hoy a los chicos les gusta BTS, qué sé yo, y hay otro tipo de gustos e intereses. Sí. Y te digo quizás solo el gusto musical, pero ahora aterrizándolo a la estrategia que nosotros tenemos, es entender sus gustos y intereses en cuanto a temas deportivos, culturales. Obviamente El Salvador ya sabemos que es un país futbolero totalmente, pero hay otros intereses y hay otros gustos. Entonces nosotros estamos utilizando, por ejemplo, los días lunes como dirección para poder recibir organizaciones juveniles y conocerles tanto a ellos como organización, pero también entender cuál es su visión y su proyección, porque como te digo, ellos no tienen mis mismos gustos, y si yo llego y les impongo, obviamente no lo van a disfrutar ni van a poder
poder canalizar bien su energía. Entonces, yo creo que el desafío más fuerte que tiene nuestra dirección es eso, entender los gustos e intereses de esta generación que está ya asumiendo las decisiones de país, porque eso nos va a ayudar a romper el ciclo de violencia y a permitir que estos conatos de violencia, por ejemplo, que se dieron, que creo que en buen momento, a buena hora, que se haya dado esto, porque sí, nos permite enfocarnos y desde ahí creo que todavía hay algo ahí que corregir. Exacto, entonces hay que ir, trabajar, impulsar, ver qué es lo que sucede, por qué los chicos están canalizando ahí su energía. ¿Y ya tienes tú una investigación? ¿Qué pasó ahí en el inframen y estos chicos? Es un tema histórico, es una disputa histórica que se ha dado entre institutos y que obviamente hay que frenarla. Pero no puede pasar por alto, ¿no? Haciéndolos participar juntos. Ok, pero no puede pasar por alto, ¿no? No, claro. Hay que poner nuestra visión y hay que enfocarnos para entender, porque probablemente no solo hay un conato de violencia entre el INTI y el inframen, probablemente también la ENCO, hay chicos que piensan de esa forma. Entonces hay que ir a analizar. ¿Eso se puede seguir permitiendo? No, claro que no, porque lo que querés es frenar la violencia. Porque estamos sobre la base de la construcción de un país donde ya la seguridad es buena, es mayor, ¿no? Una captura inmediata. ¿El caso de las maras es ya una historia? ¿De la pandilla? Es ya una historia. De hecho, justamente por eso estamos haciendo turismo de barrio, porque es una historia que hay que contarle a la gente. Aquí se vivió de esta manera y hoy, gracias a las políticas de seguridad del presidente Bukele, usted puede venir a nuestro barrio, comer, disfrutar, pasarla bien, porque esto ya no existe más. Conclusiones de tu trabajo. Bueno, conclusiones, yo creo que El Salvador necesita mucha más inversión en cuanto a temas de prevención de la violencia. Hay que despertar económicamente y eso implica involucrar a las comunidades y barrios. Y bueno, yo creo que vamos por un buen rumbo. Esa es mi conclusión, que el país ha tomado un buen rumbo. Obviamente hay una oposición haciendo ruido por ahí en una esquinita, pero eso no debe frenar las decisiones radicales que el presidente está tomando a favor del pueblo salvadoreño para que las cosas sigan cambiando y yendo por el rumbo que todos queremos. Carlos, te agradezco mucho la visita. Gracias por habernos acompañado. Siempre es un placer venir y platicar contigo. Gracias. Te agradezco muchísimo. Llegamos hasta acá con nuestro programa. Quiero aprovechar e invitarlos a que no se pierdan esta noche el programa Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Va a conversar con Tania Pastor, Carlos Araujo y Mauricio Maravilla. Interesante debate, no se lo pierda. Esta noche a las 8 por Canal 21, 9 por Canal 19. Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.